Mamá, por favor, no hagas esto. La voz de Darío retumbó contra la puerta principal, rompiendo el silencio de la mañana. Sus puños golpeaban la madera como si esperara que se abriera solo porque él lo exigía. Yo estaba del otro lado, con la mano en la cerradura, respirando tranquila por primera vez en años. Lo que él no sabía era que este momento había empezado el día anterior, sobre el piso frío de mosaico en mi cocina. Ayer yací allí, indefensa boca arriba en la misma cocina donde había cocinado por más de 30 años. Cuando mi pie resbaló en una mancha de aceite derramado, el impacto en la cadera me mandó un rayo de dolor que me robó el aliento. Recuerdo haber dicho su nombre, bajito al principio, luego más fuerte, y más fuerte aún. Darío, Darío, ayúdame. Pensé que vendría corriendo. Pensé que se arrodillaría a mi lado como el niño que yo cargué en fiebres y pesadillas. En cambio, entró. Me miró desde arriba, y la irritación en su cara me dolió más hondo que la caída. Tú solo te caes para llamar la atención, mamá. Siempre armando un escándalo. Ni siquiera se agachó, no me tocó, no preguntó si estaba herida. Solo negó con la cabeza y salió, la puerta cerrándose detrás con un golpe que sonó a final. Me quedé mirando el techo un buen rato, dejando que la humillación se me pegara como una segunda piel. La cadera me latía, el corazón me retumbaba en los oídos, pero el peor dolor era darme cuenta de que mi propio hijo me veía como una carga. Algo incómodo, algo ruidoso. Apoyé las palmas en el mosaico y me impulsé para levantarme poquito a poquito. Me costó todo no gritar del dolor, cuando por fin estuve de pie. Aferrada al mostrador para no caer, no hubo un suspiro de triunfo. Solo un frío quieto que me corría por el pecho. Me moví por la casa despacio, oyendo nada más que el zumbido leve del refrigerador y mi propio pulso. La casa que yo ayudé a construir con 2 trabajos me parecía ajena, como si alguien hubiera cambiado las cerraduras mientras dormía. Tarde esa noche, cuando todos se habían ido a la cama, me senté a la mesa de la cocina con las luces apagadas. Presioné una mano contra el moretón que florecía en mi cadera. Los huesos me dolían. Pero lo que más me asustaba era lo calmada que me sentía. Calmada como no lo había estado en décadas. Algo dentro de mí se había quebrado, y en lugar de derramarse, se endureció, para cuando la luz de la mañana se coló por las persianas. Mi decisión ya estaba tomada. Me paré en la entrada de la cocina y me la susurré a mí misma, las palabras sabiendo extrañas y poderosas en la lengua. «Basta ya. Afuera». Darío golpeó el puño otra vez contra la puerta. «Mamá, por favor, solo ábrela y podemos platicar». Pero platicar era un lujo que se me había acabado. Al amanecer, el hombre que se burló de mí en mi momento más débil ya no tendría un hogar. Y en lo profundo de mi pecho, algo nuevo y fiero empezó a surgir. Me desperté antes que todos, el dolor en la cadera sacándome del sueño. La casa estaba en silencio, pero no un silencio reconfortante. Más bien como esa tensión antes de que alguien carraspee para quejarse. Me moví despacio a la cocina y me serví una taza de café tibio del que sobró de ayer. No prendí las luces. Se sentía más fácil quedarme en la penumbra, sin que me notaran. Se oyeron pasos por el pasillo. Milagros apareció primero, con el pelo recogido bien prieto, ya en su uniforme azul marino de enfermera. 43 años y ya mirándome como si le hubiera arruinado la mañana. «Te levantaste temprano», dijo, sin amabilidad. Sus ojos fueron directo al piso. «Y mira, más manchas. ¿Volviste a derramar algo?» Apreté la taza. «Limpié anoche». «Pues claro que no lo suficiente», replicó con un chasquido. Tuve que esquivar agua en el mosaico. No podemos tener peligros así. Alguien podría lastimarse. Casi me río con la palabra alguien. Pero no dije nada. Milagros suspiró fuerte,
como hace la gente cuando quiere que te sientas culpable. La verdad, Hortensia, tienes que ser más cuidadosa. Ayer fue un desmadre. Darío estuvo molesto toda la tarde. Me volteé al fregadero, dejando que su voz se me resbalara como vapor. Siguió. No puedes seguir creando problemas. Es agotador. El pinchazo dolió más que su tono. Creando problemas, después de todo lo que había hecho por esta familia. Eso era lo único que veía. Darío entró después, estirando los hombros como si cargara el peso del mundo. Cuando la mitad de ese peso solía estar sobre los míos, no me miró a los ojos. «Buenos días», asentí. Fue directo a la cafetera, empujando mi taza así a un lado como si estorbara. «Milagros y yo platicamos anoche», dijo, casual. Demasiado casual. Hemos estado pensando en abrir el plano de la casa. Milagros se animó. Sí, haría que se sintiera más grande. Tal vez tirar una pared o dos. Puse la taza despacio. ¿Qué paredes? Darío se encogió de hombros. La tuya, principalmente. Tu cuarto ocupa mucho espacio. Mamá, podríamos convertirlo. Tal vez en un saloncito o un closet para el dormitorio principal. El aliento se me congeló en el pecho. Araceli entró entonces a la cocina, con la mochila ya puesta. 12 años, carita dulce, ojos que antes se iluminaban al verme. Ahora mantenía la mirada clavada en el piso. «El desayuno está en el refri», le dijo Milagros. «Agárralo y vámonos». Araceli asintió y evitó pasar muy cerca de mí, como si yo trajera una enfermedad. Lisandro llegó después. 15 años, ya alto, inquieto. Me miró medio segundo, con culpa en los ojos antes de apagarla y murmurar. «Buenos...». No era mucho, pero era más que lo que los demás me habían dado. Darío se paró frente al refrigerador y empujó a Lisandro con el codo. «Oye, agarra esos folletos de remodelación del mostrador». Sí, Lisandro obedeció, sin cuestionar. Le pasó a Darío un montón de papeles doblados, planos de piso, bocetos, notas de contratistas. Lo habían estado planeando. No era nuevo. Darío tocó los papeles con el dedo. «Queremos empezar pronto. Hará la casa más funcional. Para ustedes», dije bajito. Hizo una pausa, apenas, y luego dijo: «Bueno, sí, es nuestra casa». Las palabras quedaron colgando en el aire. Nadie lo corrigió. Nadie recordó las noches que trabajé 2 turnos para pagar el enganche. Ni el día que firmé mi nombre para asegurar su primer préstamo. Milagros agarró sus llaves. «Vámonos. Se nos hace tarde». Los 3 se movieron hacia la puerta, sus voces mezclándose en un borbor de horarios y pendientes. Ni uno se volteó para despedirse. Cuando la puerta por fin se cerró, la cocina cayó en silencio otra vez. Me quedé en medio, con el moretón en la cadera latiendo, el moretón en el corazón extendiéndose más. En ese silencio, algo dentro de mí se movió pequeño, agudo, irreversible. Estaban planeando una vida donde yo no existía y pensaban que yo se los iba a permitir. Rufina me atrapó en la entrada principal antes de que pudiera fingir que estaba bien. Siempre tenía esa manera de aparecer justo cuando no quería que me vieran. Se apoyó en su bastón, entrecerrando los ojos detrás de sus lentes gruesos. 72 años. Pero su voz aún llevaba la fuerza de alguien que había criado a 6 hermanos en la colonia del sur y nunca perdía una discusión. «Estás cojeando», dijo sin rodeos. «Estoy caminando», corregí. «Estás cojeando», repitió, más fuerte, y nadie en esa casa se molestó en ayudarte esta mañana. Intenté pasar de largo, pero me bloqueó con el bastón como si detuviera a un ladrón. «Hortensia». «¿Qué pasó?» «Nada», murmuré. «Te caíste», dijo sin dudar. Me detuve. «¿Quién te dijo? Nadie tuvo que hacerlo», respondió.
Tu cara cuenta la historia que tu boca trata de esconder. La garganta se me apretó. Miré hacia mi casa. Las cortinas cerradas. El interior aún frío como las palabras que oí en la cocina ayer. Rufina siguió mi mirada. ¿Qué tan malo fue, tragué? Lo suficientemente malo. Darío te ayudó, dudé. Eso fue todo lo que necesitó. Su mandíbula se tensó. ¿Qué dijo? No quería decirlo en voz alta. Decirlo lo haría real. Pero Rufina esperó. Y Rufina, a diferencia de mi familia, se había ganado la verdad. Dijo que solo me caigo para llamar la atención. Su mano voló a su pecho. Dijo que... Asentí una vez. La cadera me latía bajo la tela de la falda. Pero la vergüenza picaba más. Ese muchacho ha perdido la cabeza. Gruñó, completamente perdido. Solté un aliento que no sabía que retenía. Estaba enojado, cansado. Tal vez... ¡Para! La voz de Rufina me cortó. No excuses lo que dijo. Ya has excusado suficiente. Me sentí encogiéndome bajo su mirada y al mismo tiempo estirándome extrañamente, como si mi espina dorsal redescubriera su propósito. Tú criaste a ese hombre sola, dijo. Lo cargaste en fiebres y hambre y cada penuria, y ahora te trata como un mueble viejo que quiere meter al trastero. Me encogí. La frase pegó demasiado cerca. Rufina se acercó más, bajando la voz. ¿Cuándo vas a hacer algo por ti misma? Hortensia. No tenía respuesta. O tal vez tenía demasiadas. Me tocó el brazo. Suave ahora. Has hecho suficiente. Más que suficiente. Ese muchacho ya es grande. No deberías estar rompiéndote los huesos, mientras ellos te rodean como si no existieras. Mi aliento tembló. Sus palabras se sentían como alguien abriendo las contraventanas en un cuarto oscuro. Pero luego agregó algo más. Algo más afilado. ¿Y sabes qué oí ayer? Susurró. Levanté la vista. Oí a Darío platicando con el vecino. Ese joven del camionetón ruidoso. Darío le dijo que está contando los días hasta que se vaya. Sus palabras, no mías. El suelo se inclinó bajo mis pies. Me aferré a su bastón sin darme cuenta. Dijo eso. Susurré. Lo hizo. Rufina no parpadeó. Sentí algo dentro de mí moverse. No quebrándose esta vez, sino solidificándose. La humillación, la caída, la cocina, los folletos, la voz de Milagros, el tono de Darío. Todo encajó como piezas de rompecabezas, formando una imagen que no quería ver. Rufina me apretó la mano. Mija, ellos están planeando un futuro sin ti. Y tú necesitas empezar a planear un futuro sin ellos. Miré hacia mi casa. Mi casa y las ventanas se sentían como ojos observándome, esperando que desapareciera por mi cuenta. Un calor se extendió en mi pecho, pequeño pero vivo. Aún no estaba lista para decirlo en voz alta, pero lo sentía, el comienzo de un no. Rufina me asintió como si pudiera verlo formándose. Y entré de nuevo a mi hogar, sabiendo que algo había cambiado quietamente, irrevocablemente. Los oí antes de verlos, la voz de Milagros afilada como tijeras. La de Darío baja y distraída. Papeles crujiendo sobre la mesa del comedor como si planearan remodelar la casa de un extraño. Me congelé en el pasillo. Podríamos tirar esta pared, dijo Milagros, tocando algo. Si la abrimos, el closet vestidor quedaría enorme. Por fin podría organizar todo bien. Darío murmuró. Ayudaría al valor de reventa. El pecho se me apretó. Mi cuarto estaba del otro lado de esa pared. Me acerqué más, quedándome fuera de su vista. Milagros siguió. Y su cuarto ya tiene la mejor luz. Quedaría precioso una vez que lo pintemos. Mamá todavía lo usa, dijo Darío, pero sin convicción. Milagros bufó. Apenas lo necesita. Duerme casi todo el día de todos modos. El cuarto de servicio es más que suficiente para alguien de su edad. ¿El cuarto de servicio?
Un espacio apenas más grande que una despensa, metido entre la lavadora y la puerta trasera. Sin ventana, sin ventilación, sin dignidad. Darío dudó. Es chiquito, pero no se quejará. Nunca lo hace, replicó Milagros. Además, pronto se irá de aquí. De una forma u otra. El aliento se me atoró. De una forma u otra. Araceli entró entonces al cuarto, abrazando su cuaderno de dibujos contra el pecho. 12 años. Hombros encorvados como si hubiera aprendido a doblarse más chica alrededor de la tensión. «Mamá, ¿la abuela se vas a mudar de verdad?», susurró. Milagros agitó la mano despectivamente. «No te preocupes por eso». Araceli volteó la cabeza un poco y me vio parada en el pasillo. Sus ojos se abrieron grandes, llenos de culpa. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Ya sabía que había oído todo antes que yo. Darío levantó la vista y por fin me notó. «Mamá», dijo, demasiado ligero. «Solo estábamos platicando. Sobre mi cuarto», dije. Milagros sonrió tensa, cortés, falsa. Solo pensamos en mejorar el espacio, hacerlo funcionar mejor para todos. Para ustedes, corregí. Darío frunció el ceño. «No es así. Es exactamente así», dije bajito. El silencio que siguió no fue pacífico. Fue pesado, espeso, el peso de cada verdad no dicha cayendo sobre la mesa entre nosotros. Araceli retrocedió, los ojos brillosos. Susurró abuela. «Yo no quería, pero...». Milagros la cortó. «Ve a terminar tu tarea, Araceli». Araceli obedeció. Pero su cara se quedó volteada hacia mí hasta que desapareció en el pasillo. Miré a Darío. «El cuarto de servicio». Se frotó las sienes. «Es solo una idea». «Milagros piensa». «Milagros piensa». Interrumpí. «Que yo no necesito espacio, ni luz, ni comodidad». Milagros cruzó los brazos. «Bueno, ¿lo necesitas?». Por un momento, nadie se movió. La cadera me dolía, un recordatorio profundo de la caída que había empezado todo esto. Pero algo más empujó a través del dolor, una firmeza que no había sentido en años. Caminé hacia ellos, despacio, deliberadamente. «Ustedes hagan sus planes», dije, «pero parecen olvidar algo importante». Darío levantó una ceja. «¿Qué?». Exhalé. «Yo todavía estoy aquí». Sus labios se abrieron un poco. Confusión cruzando su cara, confusión de que su madre, la mujer que había tragado cada insulto e injusticia por décadas, ya no tragaba nada. Me di la vuelta y caminé por el pasillo. Mis pasos eran desiguales, pero eran míos. Detrás, oí a Milagros susurrar ásperamente. «Está haciendo esto más difícil de lo necesario». Seguí caminando. Tal vez pensaban que era indefensa. Tal vez pensaban que me rendiría. Pero el momento en que Milagros dijo de una forma u otra, algo dentro de mí se asentó en su lugar. Estaban listos para borrarme. No sabían que yo estaba lista para pelear. Esperé hasta que la casa se vaciara. Milagros corriendo a su turno. Darío saliendo sin una palabra. Los niños ya tragados por su día escolar. Una vez que la puerta principal se cerró, el silencio se sintió diferente. No pacífico. Expectante. Fui a mi viejo escritorio de costura, el que traje conmigo cuando me mudé a Guadalajara en los 80. No había abierto el cajón de abajo en años. Tal vez décadas. Se atascó un poco al jalarlo, como si hasta la madera resistiera lo que esperaba adentro. El cajón se abrió con un gemido suave. Papeles, carpetas, recibos, contratos, cosas que había metido mientras criaba así un hijo y remendaba una vida. Mis manos temblaron al levantar un montón de sobres amarillentos. Los esparcí sobre la mesita. Cuentas de los primeros días, formas de préstamos, avisos del banco, y luego algo más pesado. Un folder grueso, negro, con mi letra en la tapa. Lo abrí. Allí, metido en una funda de plástico, estaba la escritura de la casa.
La miré un buen rato antes de que mis ojos enfocaran las líneas. Mi nombre. Solo mi nombre. Hortensia Ruiz. Escrito claro en el título. Sin copropietarios, sin transferencias, sin firmas secundarias. El cuarto se sintió más chico mientras susurraba. Esta casa es mía. Recordé el día que Darío quiso empezar su compañía de construcción. Apenas tenía 25. Ojos brillantes, lleno de esperanza. Necesitaba garantía para un préstamo de negocio. El banco quería algo sólido, algo confiable. Yo había dicho, usa la casa, te ayudará. Me abrazó como si le hubiera salvado la vida. Ahora sostenía la escritura en mis manos temblorosas, dándome cuenta de que nunca puso su nombre en ella. Nunca la refinanció legalmente. Nunca reclamó propiedad. Aunque hablaba como si fuera su derecho de nacimiento. Saqué otra carpeta recibos que no sabía que aún tenía. Pagos a mi nombre. Transferencias a las cuentas de Darío. Una por 80.000 pesos cuando necesitó equipo de emergencia. Otra por 120.000 pesos cuando un trabajo se cayó. Otra por 500.000 pesos, la más grande. La que gané cosiendo día y noche por casi 3 años. Cada peso documentado. Cada sacrificio escrito en tinta desvaída. Presioné una mano en mi pecho. No era solo el dinero. Era mi tiempo. Mi trabajo, mi juventud, todo vertido en él mientras se paraba en mi cocina quejándose de que yo creaba problemas. Levanté un papel más, una forma arrugada y delgada al fondo del montón. La firma al pie me detuvo. Tenía mi nombre, pero no era mi letra. Era un documento de financiamiento de casi 15 años atrás, una forma que le daba permiso a Darío para usar la casa otra vez. En otro préstamo. Susurré. Falsificó mi firma. La traición se extendió por mí despacio, como agua fría subiendo en un fregadero. Me senté. La silla crujiendo debajo. La cadera latiendo de nuevo por la caída. Presioné la firma falsa contra la real en la escritura. Cualquiera con ojos podía ver la diferencia. Alguien tocó la puerta principal. No me moví. La casa me pertenecía. Cada papel frente a mí lo probaba. Cada recibo mostraba cuán profundo lo había apoyado. Y sin embargo, después de todos estos años, yo era la que se encogía en rincones, pisando de puntitas en mi propio togar. Reuní los papeles en un montón cuidadoso. Si la casa era mía, ¿por qué vivía como una invitada dentro de ella? Al día siguiente, me quedé quieta en mi cuarto, lo suficiente para que nadie se diera cuenta de que estaba despierta. Necesitaba ver la casa sin que me vieran dentro. Necesitaba oírlos cuando pensaban que no escuchaba. No tuve que esperar mucho. La voz de Darío se oyó por el pasillo. Baja al principio. Luego subiendo... No, óyeme. Te dije que no puedo cubrir ese pago ahorita. Me acerqué más, deteniéndome detrás de la puerta entreabierta de la cocina. Ya te mandé 120.000 pesos el mes pasado. Espetó al teléfono. No tengo más. Dije que no tengo más. Una pausa, larga. Luego gruñó. No puedo sacar otro préstamo. El banco necesita garantía. Estoy tratando de arreglar lo de la casa, pero es complicado. Mi estómago se apretó. La casa. Siempre la casa. Otra pausa. Ya sé la fecha límite. Murmuró. Sé las penalizaciones. No me lo recuerdes. Colgó con un ruido que sonó a derrota disfrazada de enojo. Oí sus manos golpear el mostrador. Los pasos de Milagro se acercaron. Su voz era aguda, impaciente, sin nada de la suavidad que usaba con sus compañeros o amigos. ¿Qué dijeron? ¿Qué crees? Murmuró Darío. La compañía se está hundiendo. Si no conseguimos ese refinanciamiento pronto, estoy acabado. Entonces presiónala. Siseó Milagros. Es su casa. Pero cederá. Siempre lo hace.
Darío gimió. Mamá Ida ha estado difícil últimamente. Entonces hazla sentir cómoda con la idea, dijo Milagros. Dile que estamos mejorando la casa para todos. Di que el cuartito cerca de la lavadora es más seguro para ella. Di lo que sea. Solo no le digas lo del refinanciamiento. Me aferré al marco de la puerta para sostenerme. No solo planeaban moverme, planeaban hacerlo rápido. Retrocedí mientras sus voces bajaban, pero no alcancé mi cuarto a tiempo. Lisandro casi choca conmigo en el pasillo. «Abuela», dijo, sorprendido. Forcé una sonrisa pequeña. «Buenos días». Se movió torpe, mirando hacia la cocina. «¿Oíste?» «A ellos pedazos», dije. Se mordió el labio. «Papá está estresado. Mamá también. Lo veo». Lisandro exhaló. Luego bajó la voz. «Dijeron que tenemos que vaciar el cuarto de la abuela antes de que venga el del banco». «Me congelé». «El banco», susurré. Lisandro asintió. «Mamá dijo que la casa tiene que parecer que es de papá cuando refinancien. Como si tú no vivieras aquí de verdad». Su voz se quebró al decirlo. Antes de que pudiera responder, Milagros llamó ásperamente. «Lisandro, vámonos». Se sobresaltó y corrió por el pasillo. La puerta principal se cerró detrás de ellos un momento después, dejando un silencio más pesado que el anterior. Caminé de vuelta hasta mi escritorio de costura y toqué el sobre que tenía la escritura. Mis dedos descansaron en el papel como si fuera un salvavidas. Me querían fuera. No eventualmente. Pronto. Estaban listos para borrarme. Pero los papeles en ese sobre contaban una historia diferente, una donde yo tenía el poder. No ellos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo firme formándose dentro de mí. Si ellos preparaban la casa para un futuro sin mí, yo podía preparar uno sin ellos. Entré a la oficina del licenciado Alonso Salazar, con mis papeles apretados tan fuerte contra el pecho que las orillas se doblaron. El edificio era viejo, metido entre una panadería y una casa de empeño en la zona poniente. El mismo lugar donde Darío y yo habíamos ido por los documentos de la casa casi 30 años atrás. Una recepcionista me llevó por un pasillo corto. Cuando la puerta se abrió, Alonso se levantó despacio, la sorpresa suavizando su cara. «Señora Hortensia Ruiz», dijo cálidamente. «Ha pasado mucho tiempo». Asentí. «Demasiado. Tal vez». Me indicó que me sentara. Esparcí las carpetas sobre su escritorio, mis manos temblando apenas. «Necesito que alguien me explique esto», dije. «Necesito claridad». Alonso abrió la primera carpeta. La escritura de la casa. Sus cejas se levantaron. «Esta es la original», murmuró. 1993. Recuerdo esto. «¿Usted lo manejó?», pregunté. «Sí», dijo. Su esposo acababa de fallecer. Darío era apenas un adolescente. «Usted quería todo estable para él», tragué. «¿Puede decirme quién es el dueño legal?». Alonso levantó el papel con cuidado, casi reverentemente. «Usted lo es», exhalé despacio. «Sin propiedad conjunta», continuó. «Sin transferencia, sin gravamen bajo el nombre de Darío. La casa sigue siendo suya». El alivio fue agudo. No suave, agudo como algo cortando años de niebla. «¿Y qué significa eso?», pregunté. «Si otros viven allí ahora». Su respuesta fue calmada y directa. «Usted tiene plenas autoridad. Usted decide quién se queda o se va. Si elige remover a alguien, puede hacerlo». Me aferré al brazo de la silla. «Incluso familia. La familia no está exenta de la ley de propiedad», dijo suavemente. «Puede emitir un aviso de desalojo. Si se niegan a irse, un oficial puede ejecutarlo mientras los documentos estén en orden». Miré la mesa, dejando que sus palabras se asentaran. Siguió hojeando las carpetas. «Estos», dijo, «son transferencias que hizo directamente a la cuenta de negocio de Darío. Cantidades significativas».
¿Ve algún reembolso? Pregunté bajito. Negó con la cabeza. Ninguno. Miré el montón de recibos. 80.000 pesos. 120.000 pesos. 500.000 pesos. Más. Años de mi labor. Años de esperanza. Alonso pausó en otro papel. Esta firma. Mi estómago se apretó. Sí, no es mía. Asintió despacio. Esto es de un intento de refinanciamiento que él trató de someter alrededor del 2010. El banco lo rechazó porque la firma no coincidía con registros anteriores. Mis labios se abrieron. Pero no salió sonido. Cerró la carpeta y dobló las manos encima. Señora Hortensia, ¿puedo preguntar algo? Sí. ¿Por qué mira estos ahora? Sostuve su mirada. Porque están planeando meterme en el cuarto de servicio. Porque planean refinanciar la casa a mis espaldas. Porque creen que no pelearé. Me estudió un largo momento. ¿Quiere reclamar sus derechos? Me enderecé en la silla. Dígame qué necesito hacer. Explicó cada paso. Presentar un aviso de posesión. Dar un plazo de 30 días. Documentar todas las comunicaciones. Permitir que un oficial ejecute el desalojo si es necesario. Cada palabra me afirmaba más que la Ikiriat anterior. Usted no está indefensa, dijo suavemente. Todo esto, todo en estas carpetas prueba sus contribuciones, sus derechos, su sacrificio. Cerré el folder y puse mi mano encima. Todo este tiempo, susurré. Pensé que estaba a su merced. Nunca lo estuvo. Respondió. Ellos estaban a la suya. Una resolución quieta se asentó en mi pecho. Si la ley estaba conmigo, entonces tal vez por fin estaba lista para estar conmigo misma. Esperé hasta que la casa durmiera. Lo sabía por el ritmo, los pasos pesados de Darío, ya no paseando. La voz cortante de Milagros, ya no dando órdenes. El murmullo suave de las pantallas de video de los niños ya quieto. Cerca de la medianoche, me senté a la mesa de la cocina con una lámpara brillando tenue sobre mí. La cadera me dolía, pero no lo suficiente para detener mi mano de escribir. La primera carta fue la más dura, pero la escribí en una línea firme. Darío, tienes 30 días para dejar mi casa. La casa me pertenece. Presenté el aviso hoy. Esto es final. Mamá, no necesitaba más palabras. Todo lo demás ya se había dicho con silencios y moretones. La segunda carta fue corta. Milagros, ya no me hablarás con falta de respeto. Por favor, empaca tus cosas en los próximos 30 días. Hortensia, mantuve mi letra chica. Prolija, casi cortés. No podría acusarme de crueldad. Las últimas cartas fueron las que me apretaron la garganta. Araceli, eres amable, tierna, y estás creciendo en alguien de quien estoy orgullosa. Nada de lo que pasa ahora es tu culpa. Te quiero siempre. Abuela Lisandro, tienes un buen corazón. Lo veo, incluso cuando tratas de esconderlo. Un día entenderás las decisiones que los adultos deben tomar. Sigo aquí para ti. Abuela. Doblé cada página despacio. Alisando las orillas como una vez, alisé sus cobijitas de bebé. Cuando me levanté, la cadera protestó. Pero mi resolución no. Caminé a mi cuarto. Empaqué una maletita con lo esencial y cerré la puerta suave detrás de mí. Se sintió como dejar un cuarto de hospital estéril, drenado, ya no mío. Al cruzar la sala, una voz suave me sobresaltó. Abuela Araceli estaba cerca de la esquina, su figura chiquita envuelta en una cobija, ojos brillantes en la penumbra. ¿Qué haces?, susurró. Voy a quedarme con Rufina un ratito, dije suavemente. Solo hasta que las cosas se arreglen. Su labio inferior tembló. Se acercó y me deslizó un papel en la mano. Lo siento, susurró. Por todo. Abrí la página doblada. Te creo. Sé que te lastimaron. Por favor, no me olvides. Mi corazón se apretó.
Le acuné la mejilla. Nunca te olvidaré. Asintió, se limpió los ojos y corrió de vuelta aquí a su cuarto antes de que nadie notara que estaba despierta. Puse las 4 cartas en el mostrador de la cocina donde Darío no pudiera pasarlas por alto. Luego salí por la puerta principal, cerrándola con llave detrás de mí con la llave que había guardado todos estos años, la única cosa que nunca había rendido. La luz del porche de Rufina ya estaba prendida cuando llegué, como si me hubiera estado esperando. «Te tardaste lo tuyo», dijo, abriendo la puerta con el bastón en mano. «Pasa, pareces que por fin hiciste algo valiente». Entré al calor de su casa, el aire oliendo tenue a té de canela. Detrás de mí. Mi propia casa estaba quieta, sin saber lo que traería la mañana. La mujer que pensaban demasiado débil para pararse por fin había dicho «no». El sol no había salido del todo cuando Rufina me tocó el hombro. «Ya se levantaron», susurró. Escucha. A través del aire delgado de la mañana, tenue pero agudo, la voz de Darío se oyó desde el otro lado de la calle. «Mamá, mamá». Un silencio. ¿Qué demonios es esto? Rufina y yo nos movimos quietas a su ventana frontal. Darío estaba en mi porche con camisas arrugada, sosteniendo la carta en ambas manos como si lo quemara. Milagro salió detrás, agarrando su propia carta. No puede hablar en serio, no puede hacer esto. Darío se volteó hacia ella. «Está blofeando», presentó un aviso. Espetó Milagros, sacudiendo el papel. «Esto es legal. ¿Me oyes? Legal». Darío corrió de vueltas a la puerta, golpeando con el puño. «Mamá, abre esta puerta. Necesitamos platicar». La puerta no se abrió. Yo no estaba allí. Su voz subió, quebrándose. «Mamá, por favor». Milagros pateó el escalón de abajo. «Esto es culpa tuya. Darío, debiste manejarla». Me aparté de la ventana, respirando despacio. Rufina asintió, su bastón firme junto a la puerta. «Vendrán aquí después», murmuró. «Prepárate». Tenía razón. Menos de 5 minutos después, alguien golpeó la puerta principal de Rufina lo suficientemente fuerte para hacerla vibrar. «Hortensia», chilló la voz de Milagros. «Abre esta puerta ahora mismo». Rufina la abrió unos centímetros, lo suficiente para mostrar su cara pero no su casa. «Retrocede», dijo calmada. Milagros se empujó adelante, pero Rufina plantó su bastón entre la puerta y el marco. Dije «retrocede». Darío apareció junto a su esposa, sin aliento, ansioso. «Rufina, por favor, solo necesito platicar con mi mamá. Ella no quiere platicar ahorita. No puede echarnos», gritó Darío. «Esa casa es nuestro hogar. Entonces, ¿por qué su nombre es el único en la escritura?», replicó Rufina. Su cara se puso blanca. Milagros gruñó. «Eso es información privada». Rufina levantó la barbilla. «Entonces, debieron tratarla como familia». La voz de Darío se quebró otra vez. «Solo necesito platicar con ella». «Por favor, dile que salga». Rufina cerró la puerta suave pero firme. Los golpes empezaron de nuevo momentos después. Pero esta vez no duraron. Mi teléfono sonó en su lugar. Primera llamada, voz de Darío, furiosa. Segunda, aún enojada, más fuerte. Tercera, negociando. Cuarta, culpando. Quinta, suplicando. No contesté hasta la sexta. Cuando respondí, sonaba sin aliento. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Solo ven a casa». Cerré los ojos y dejé que la quietud llenara mi pecho. Estaba en el piso. Darío, estaba dolorida. Y me pasaste por encima. «Eso fue un error», susurró. «Sí», dije bajito. «Y estoy harta de vivir con las consecuencias de tus errores. Mamá, por favor, me estoy apartando ahora». Se ahogó en el aire, atónito, en silencio. Colgué suave. Rufina me apretó la mano. «Afuera»,
Las voces se desvanecieron. Pasos retrocedieron. La tormenta se calmó, pero sentí otro cambio en el aire suave, dudoso. Alguien más chiquito. Tenía algo que decir después. Rufina había salido a comprar bolillos frescos en la panadería de la esquina, cuando oí el toque más suave en la puerta trasera. 3 golpecitos. Apenas allí. La abrí despacio. Araceli estaba en los escalones. Mochila aún puesta. Pelo revuelto de correr. Miró sobre su hombro 2 veces antes de susurrar. «Abuela, ¿puedo pasar? Solo un minuto». La jalé adentro y cerré la puerta detrás. Abrazaba su mochila contra el pecho. «Mamá no sabe que estoy aquí». Se pondría furiosa. «Siéntate». «Mija», dije suave. «Dime qué pasa». Sus labios temblaron. «¿En casa están diciendo tantas cosas? Ya no sé qué creer». ¿Qué cosas me miró? Ojos grandes y rodeados de culpa. Mamá nos dijo que no te ayudáramos cuando te caíste. Dijo que exageras todo, que te gusta la atención, que probablemente estabas bien. Mi aliento se detuvo un momento. ¿Dijo eso?, pregunté suavemente. Araceli asintió fuerte. Y Lisandro se vio asustado. Pero obedeció. Y yo también obedecí. Debí haberte chequeado. Debí haber ido atrás la cocina. Su voz se quebró y se cubrió la cara con las manos. Me senté a su lado. Eras una niña en una casa llena de adultos que debieron saber mejor. No hiciste nada malo. Bajó las manos. Lágrimas surcando sus mejillas. Hay más. Esperé. Papáes ha estado hablando de vender la casa. Susurró. Dijo que si solo pudieran meterte en el cuarto de servicio, todo sería más fácil. El del banco pensaría que la casa es de ellos y podrían empezar de nuevo. El cuarto se inclinó un poco. Me afirmé con una mano en la mesa. Araceli siguió. Palabras derramándose como si las hubiera retenido demasiado. ¿Quieren tu dormitorio primero? Mamá dijo que es espacio premium. Papá dijo que lo pintarían y lo harían bonito para la muestra. Como si nunca hubiera sido tuyo. Su cara se arrugó. No sabía qué hacer. No quería mentirte. Pero tenía miedo. Todos gritan todo el tiempo. La abracé. Sus hombros chiquitos temblaron contra mí. Igual que los de Darío una vez. Temblaron cuando era pequeño y le temía a las tormentas. «Eres valiente por decírmelo», murmuré. «Eres más amable que los adultos a tu alrededor. No cargues su culpa». Sollozó quedito, aferrando mi manga. «No quiero perderte». «No me perderás», dije. «No importa qué pase entre tus papás y yo. Siempre tendrás un lugar conmigo, cuando seas mayor, cuando necesites un lugar seguro. Mi puerta estará abierta». Respiró temblorosa, su cuerpo suavizándose contra mí. Un claxon sonó afuera corto. Impaciente. Milagros. Araceli se levantó rápido. «Tengo que irme. Por favor, no digas que estuve aquí. No lo haré. Prometí». Se escabulló por la puerta trasera y corrió por el patio. Su figura chiquita tragada por el ruido de la ira de su madre. La vi irse. La verdad que dejó asentándose pesada en mi pecho. Si esto era lo que una niña estaba dispuesta a confesar, los adultos habían escondido cosas mucho peores. La noticia se regó más rápido de lo que esperaba. Para la mañana siguiente, media zona poniente parecía saber que me había mudado y que Darío había recibido el aviso. Estaba barriendo el porche de Rufina cuando la señora Álvarez de enfrente gritó: «¡Ay, Hortensia! Oí que por fin le pusiste un hasta aquí a ese muchacho». Parpadeé. «Es complicado». Negó con la cabeza, agitando un dedo. «Lo complicado es que lo criaste sola, y él olvidó quién mantuvo el techo sobre su cabeza. Bien por ti». Antes de que pudiera responder, regresó a su casa murmurando algo sobre que los hombres necesitan humildad. Minutos después,
2 señoras paseando sus perritos se detuvieron frente a la reja de Rufina. Una susurró fuerte. Se mudó porque la trataban como sirvienta. La otra susurró de vuelta. Aún más fuerte. Oí que intentaron meterla en el espacio de la lavandería. Mantuve los ojos en la escoba, pero mis mejillas ardieron. Rufina se apoyó en la entrada. «Déjalos hablar», murmuró. «Algunos chismes cortan más hondo que un cuchillo. Algunos protegen. Para el mediodía». Gente que apenas reconocía pasaba por allí. El señor Herrera dejó pan dulce. «Para la fuerza», dijo, tocándose el pecho 2 veces. «Mantente fuerte, señora Hortensia». 2 mujeres mayores llegaron después. Ambas viudas que habían vivido en la cuadra tanto como nosotras. Una me apretó la mano. «Estamos orgullosas de ti». Algunos hijos e hijas olvidan quién los sostuvo primero. Su apoyo me calentó, más de lo que quería admitir. Pero no todos se pusieron de mi lado. Alrededor de las 2 de la tarde, vi a Darío platicando con el vecino Víctor cerca de la banqueta. Sus manos agitaban salvajes mientras hablaba. Voz aguda. «Esa casa es mía», insistía. Ella solo pagó el enganche. Yo la he cuidado por años. Víctor levantó ambas cejas, pero ella tiene la escritura. La mandíbula de Darío se tensó. Me engañó. Sabía lo que hacía. En ese momento salí al porche de Rufina. Darío me notó y paró a media frase. Sus ojos estaban hinchados, cara pálida de estrés. «Mamá», dijo, desesperado. «Por favor, platica conmigo». «No he aquí», respondí. Dio un paso adelante. Pero el bastón de Rufina aterrizó frente a él. «Tú quédate en esa banqueta». Darío la miró feo. «Esto no es tu asunto. Se volvió mi asunto el día que dejaste a tu madre en el piso». Espetó. Se encogió. Por una vez, no tuvo réplica. Se volteó a Víctor, bajando la voz. «Voy a impugnar su aviso. No puede echarnos. Es ilegal». Pero oí la voz de Alonso en mi cabeza. «Usted tiene plena autoridad. Señora, la casa es legalmente suya». 2 días después, la impugnación legal de Darío fue negada. Alonso me llamó personalmente. Presentó una reclamación de que contribuyó financieramente. Explicó Alonso. El juzgado pidió documentación. ¿Y no tenía ninguna? Le agradecí y colgué. Esa tarde, alguien más apareció en la puerta de Rufina, el padre Rivera de nuestra parroquia. Estaba en el porche con una canastita de fruta. «Para usted», dijo suavemente. «Oímos que se está quedando con Rufina». Asentí. «Solo hasta que las cosas se asienten». Miró hacia mi casa al otro lado de la calle. Una madre no debe sufrir en silencio. Ha mostrado valor. No es pecado proteger lo que es suyo. Sus palabras me afirmaron más de lo esperado. Cuando se fue, Rufina cerró la puerta suave. «¿Ves? La gente sabe la verdad». Siempre lo sabe. La colonia se calmó mientras el sol empezaba a bajar. Darío no regresó esa tarde. Milagros azotó la puerta del carro al volver del trabajo. Su enojo visible incluso desde la ventana de Rufina. Me senté con Rufina en su mesita de cocina. El olor a frijoles hirviendo llenando el cuarto. Me sirvió té sin preguntar. «Pueden pelear todo lo que quieran», dijo. «Pero no pueden pelear contra la verdad». Asentí, mis dedos envolviendo la taza caliente. La colonia había elegido su lado. La ley había elegido su lado. Pero la mayor consecuencia, la que no podían evitar, ya venía hacia Darío, paso a paso. Y ni siquiera la veía venir. El oficial llegó justo después de las 9 de la mañana. Sin sirenas, sin drama, solo un toque quieto en la puerta y un papel pegado prolijamente junto al buzón. Desde la ventana de Rufina, vi a Darío abrir la puerta. Sus hombros se tensaron al ver el aviso. Lo arrancó de un tirón, arrugándolo en el puño.
Milagros salió corriendo detrás. —¿Qué es eso? —¿Qué dice Darío? No respondió. Solo miró el papel como si lo hubiera traicionado. Rufina estaba a mi lado, su mano descansando ligera en mi brazo. —Ahora es oficial —susurró—, al otro lado de la calle. Mi casa se sentía pesada de movimiento. Gabinetes abriéndose, cajas apiladas, puertas azotadas. El sonido de empacar resonaba por la cuadra como trueno sin lluvia. Araceli salió primero. Se sentó en el escalón frontal, abrazando su mochila contra el pecho. Sus ojos estaban rojos, pero no hizo ruido. Lisandro la siguió. Cargando una caja más grande que él, la bajó rudo y se recargó en ella, limpiándose la cara con la manga. Miró hacia la casa de Rufina, buscando algo. Cuando me vio en la ventana, se enderezó. Su barbilla tembló, pero asintió. Un asentimiento pequeño, roto. Asentí de vuelta. Luego apareció Milagros, ojos agudos, boca tensa de amargura. Me vio en la ventana y se congeló. Por un momento. Nos miramos desde el otro lado de la calle. Entrecerró los ojos. Resentimiento puro hirviendo detrás. Si el odio pudiera romper vidrio. La ventana de Rufina se habría hecho trizas. Darío salió después, cargando 2 maletas y una caja de 6 herramientas. Parecía más viejo que una semana atrás, cansado, derrotado. El peso de las consecuencias colgando de sus hombros. Bajó las bolsas y se frotó la cara con ambas manos. Araceli se levantó y se acercó despacio. —Papá —susurró—, ¿a dónde vamos? —A otro lado —murmuró—, solo, a algún lado. Milagros espetó. No estaríamos haciendo esto si ella no hubiera. Darío la cortó áspero. —¡Basta! Milagros se reculió, sorprendida, pero el dolor aún cruzó su cara cuando miró hacia la ventana donde yo estaba. Dolor, enojo, confusión, todo enredado en el hijo al que solía consolar. Rufina me dio un codazo suave. —Puedes apartarte —murmuró—. No tienes que ver. Pero me quedé. Vi porque necesitaba ver la verdad con mis propios ojos, la verdad que había ignorado por tantos años. Me habían empujado fuera de mi propio hogar, mucho antes de que tomara las llaves de vuelta. Lo que veía ahora no era pérdida. Era confirmación. Araceli caminó hacia la banqueta de Rufina. Me miró. —Abuela, ¿puedo abrazarte? Abrí la puerta y salí. Corrió a mis brazos y enterró la cara contra mí. —Lo siento —lloró—. Lo siento que te hicieran esto. La abracé, alisando su pelo. —Esto no es tu culpa. Lisandro se acercó, parándose a unos pasos. Quería despedirme. Murmuró. Lo abracé también. Se aferró más de lo esperado. Milagros marchó y jaló a los 2 niños de vuelta. —Basta —siseó—, nos vamos. Darío no se movió. Se quedó allí, mirando el suelo, apretando el aviso arrugado del oficial tan fuerte que se rasgó. La última caja se cargó al carro. El baúl se azotó. Las puertas se cerraron. Darío me miró una última vez. —Mamá, nunca pensé que harías esto. Su voz se quebró. Respondí suave. —Nunca pensé que me darías una razón. Asintió una vez, dolorosamente, a regañadientes, y entró al carro. Mientras el carro se alejaba, una mezcla extraña de tristeza y alivio me lavó. La casa al otro lado de la calle estaba quieta, vacía, por fin mía otra vez. Pero en lo profundo, sabía que esto era solo el comienzo. Perder la casa era solo la primera pieza de la caída de Darío. Darío apareció 3 días después de la mudanza, sin aviso, parándose fuera de la casa de Rufina como un hombre cargando el peso de un mundo colapsando. Rufina abrió la puerta antes de que tocara de nuevo. Ella platicará si quiere, advirtió. Darío asintió rígido. —Por favor, solo... necesito 5 minutos. Salí a la entrada. Sus ojos eran huecos, rodeados de agotamiento. —Mamá —susurró—,
¿Podemos platicar? Rufina se apartó, pero se quedó cerca para que viera su bastón. No se atrevió así a alzar la voz. Salí al pedacito de sombra cerca del buzón. Darío me siguió. Tomó un aliento tembloroso. La compañía está en problemas. Problemas serios. Necesito tu ayuda. Ahí estaba la verdad. Despojada de orgullo. ¿Qué clase de ayuda? Pregunté. Se pasó una mano por el pelo. Necesito garantía. El banco no aprueba nada sin un activo sólido. Si me dejas poner la casa para un refinanciamiento, puedo. No, dije. Se congeló. Mamá, óyeme, dijo, voz subiendo. Me estoy hundiendo. No puedo pagar la nómina. Le debo a proveedores. Ya pagué una penalización de 80.000 pesos por perder una fecha límite la semana pasada. Si no arreglo esto, todo lo que construí se deshará. ¿Lo que construiste? Repetí suave. Inhaló agudo. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Y si pongo la casa? Dije. Y fallas de todos modos. Pierdo todo. Se acercó. Entonces ayúdame de otra forma. Un préstamo. 150.000 pesos. 200.000 pesos. ¿Podrías avalar? No. Repetí. Me miró, atónito. ¿Por qué haces esto? Eres mi madre. Tus decisiones son tus responsabilidades, dije. No mías. Sus ojos ardieron. Entonces, ¿quieres que falle? Quiero que enfrentes lo que creaste. Negó con la cabeza. Furioso. Desesperado. No entiendes la presión que tengo encima. Entiendo más de lo que sabes, dije. Y hay algo que olvidaste. Parpadeó. Que abrí mi bolso y saqué un paquetito de papeles acciones silenciosas que había comprado décadas atrás cuando empezó el negocio. Acciones que ni siquiera recordaba haberme ofrecido. Sus ojos se abrieron. Mamá, ¿qué es eso? Prueba, dije. De que invertí en ti mucho antes que cualquier banco. Alcanzó los papeles. Los retiré. Las vendí ayer, dije. Se congeló. ¿A quién? Lo miré a los ojos. A tu competidor. El que ofreció comprarte el año pasado. Darío tambaleó. Como si le hubieran sacado el aire de un golpe. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué les das ventaja sobre mí? Porque tú ya les diste ventaja. Dije calmada. Cuando mentiste, cuando falsificaste mi nombre, cuando trataste de empujarme a un cuarto sin ventana, cuando me pasaste por encima en el piso de la cocina. Su cara se arrugó. Furia dando paso a algo más crudo. Mamá, me destruiste. No, Darío, dije bajito. Te destruiste solo. Yo solo dejé de amortiguar la caída. Soltó un sonido roto, mitad enojo, mitad agonía. Luego se dio la vuelta y se fue. Hombros temblando. La realidad asentándose en él con cada paso, la casa perdida. La compañía escapándose de sus dedos. La red de seguridad ida para siempre. Lo vi irse. Los papeles aún calientes en mi mano. Pensaba que me aparté. No sabía que me había adelantado. Rufina insistió en cargar la primera caja a la casa conmigo, aunque apenas pesaba más que un bolillo. Simbólico, dijo, empujando delante con su bastón bajo el brazo. Empezamos con algo chiquito para que las cosas grandes no nos aplasten. La casa se sentía extraña sin los pasos ruidosos de Darío o la voz cortante de Milagros. Vacía, pero de una forma que parecía aire fresco entrando a un cuarto cerrado, demasiado tiempo. Rufina miró alrededor y asintió. «Buenos huesos», murmuró. «Solo necesitamos traerte de vuelta. Empezamos en mi dormitorio». El cuarto que planeaban borrar. Rufina se paró en la entrada. «Dime que se queda y que se va». Toqué la pared donde colgaban los dibujos de Darío de chiquito. «Todo lo que movieron», dije. «Ponlo de vuelta». Sonrió. «Esa es mi chamaca. Trabajamos despacio». Doblé sábanas que no había visto en años. Rufina abrió cajones que Milagros había vaciado para su closet futuro. Cada paso se sentía como reclamar pedacitos de mí misma. «En un momento», Rufina pausó y dijo,
Solías reírte en este cuarto. Lo recuerdo. No respondí, pero algo se aflojó en mi pecho. Las remodelaciones tomaron unos días. Rufina durmió en el sofá, insistiendo que estaba bien. Aunque sus ronquidos resonaban por toda la casa, supervisó todo, ordenándome como un general con bastón en lugar de espada. Mueve el buró aquí. No, no allá. Hortensia, ¿quieres que te duela la espalda para siempre? Pinta esta pared. Esa está aburrida. Deja de levantar cosas pesadas antes de que te partas en dos. Puse los ojos en blanco, pero su presencia llenaba la casa de un calor que había olvidado. Una tarde, después de desempacar un montón de cajas de tela vieja, encontré mis agujas de coser metidas en una lata marcada 1992. Mis manos se movieron sobre ellas automáticamente. Rufina vio la mirada en mis ojos. «Ándale», dijo. «Siéntate». Cose. Dudé. Luego saqué un pedacito de tela, enhebré una aguja y dejé que mis dedos hicieran lo que habían hecho por décadas. La primera puntada se sintió como respirar por primera vez, después de estar bajo el agua. «Se siente bien», susurré. «Se siente como tú», corrigió Rufina. En la semana siguiente, empecé a coser de nuevo cosas chiquitas primero. Una toalla que necesitaba remiendo. Una funda de almohada rasgada que Rufina trajo de su casa. Luego algo más grande, una falda escarlata brillante que había cortado pero nunca terminado. Rufina me miró radiante como si hubiera ganado un premio. Yo que pensaba que solo te esconderías en la cocina comiendo pan dulce. Aún planeo hacer eso también, dije. Cuando la casa se sintió cómoda otra vez, me inscribí en un taller de costura en el centro comunitario de Guadalajara. Al entrar, me sentí torpe al principio 70 años, empezando algo nuevo. Pero cuando la instructora sonrió y dijo, «Necesitamos manos experimentadas como las tuyas», me sentí vista de una forma que no había sentido en años. Hice nuevas amigas, mujeres de mi edad, con historias como la mía, historias de hijos que olvidaron, amores que se desvanecieron, sueños que pausaron pero no murieron. Reímos, compartimos café, aprendimos puntadas nuevas, por primera vez en décadas. Mis días se sentían míos. Una tarde, después de un taller largo, regresé a casa y encontré a Rufina en la sala con una sonrisa traviesa. «¿Qué hiciste?», pregunté. Señaló un bulto cerca de la mesa del comedor. «Ábrelo». Me arrodillé y quité la tela. Mi vieja máquina de coser, no polvorienta, no rota, restaurada por completo, limpia, brillante, hermosa. Toqué la placa de metal con manos temblorosas. «Rufina, ¿cómo conozco a un tipo?», dijo, «y me debía un favor desde 1978. Una risa me salió fuerte, inesperada. Rufina rió también, y por un momento la casa se sintió viva. Pero antes de que pudiera agradecerle bien, un toque sonó en la puerta principal. Me congelé. La expresión de Rufina se oscureció. Pensé que ya habían terminado. Susurró. Caminé a la puerta. Mi mano firme en la perilla. La persona que esperaba que se quedara callada. No había terminado después de todo. El toque fue suave. Nada como los golpes de Darío o los puños enojados de Milagros en la puerta. Rufina miró por la ventana, sus hombros bajando con alivio. «Es el chamaco», murmuró. Abrí la puerta despacio. Lisandro estaba allí, manos metidas profundo en los bolsillos de su sudadera, ojos bajos, 15 años pero cargando una pesadez que no pertenecía a alguien tan joven. «Hola, abuela», dijo suave. Me aparté. «Pasa». «Mijo». Entró a la sala como si fuera terreno desconocido. Rufina le dio un asentimiento pequeño y desapareció en la cocina para darnos privacidad. Lisandro siguió mirando el piso. «No sé por dónde empezar». «Empieza donde duela»,
dije suavemente. Soltó un aliento tembloroso. Siento no haberte ayudado cuando te caíste. Mi pecho se apretó. Tragó fuerte. Papá nos dijo que no. Mamá dijo que exagerabas. Dijo que si reaccionábamos, solo empeoraría las cosas. Sabía que se sentía mal, pero no me moví. Me congelé y me odié en el segundo que te oí llorando. Por fin levantó la vista. Ojos húmedos. Debí haber corrido a ti. Debí haberles gritado. Solo. No hice nada. Eras un niño en una casa llena de miedo. Dije suave. Reaccionaste como cualquier niño lo haría. Pero ya no soy un niño, susurró. Lo he pensado todas las noches desde que pasó. Me senté en el sofá y le indiqué que se uniera. Dudó. Luego se sentó en el borde lejano. Manos retorciéndose nerviosas. ¿Hay algo más?, dijo bajito. Mamá quería que mintiera a los vecinos. Dijo que les dijera que estabas confundida, que imaginabas cosas. Me puse rígida. Le dije que no, continuó. Le dije que no mentiría sobre ti. Y se enojó tanto. Papá también. Pero no cambié de idea. Me volteé completamente hacia él. Eso tomó valor. Su barbilla tembló. Abuela, todavía me ves como familia. Incluso después de todo alcanzó su mano. Me dejó sostenerla como si temiera que desapareciera. La familia no es solo sangre. Dije, la familia es quien está contigo, no quien está sobre ti. Siempre has sido mío. Sus hombros temblaron una vez. Un sollozo quieto escapando antes de limpiarse la cara rápido. Avergonzado. Te extraño, susurró. La casa se siente fría ahora. Todos gritan. Papá apenas duerme. Mamá sigue diciendo que arruinaste todo. Respiré despacio. Ellos arruinaron su propia paz mucho antes de que yo tomara una decisión. Lisandro asintió. Papá se culpa a sí mismo. No en voz alta, pero lo oigo de noche. Sigue diciendo que debió ayudarte cuando te caíste. Lloró una vez. No supe qué hacer. Esa admisión pegó hondo. Darío culpándose era algo que nunca me había atrevido a imaginar. No después de todo el enojo. Negación y sentido de derecho. Pero oírlo de Lisandro no como arma, sino como verdad, movió algo pequeño dentro de mí. Rufina reapareció quieta y puso una taza de té de manzanilla sin en la mesa para Lisandro. Le agradeció con una sonrisa suave. Le apretó el hombro antes de irse de nuevo. Lisandro tomó un sorbo. Luego me miró con ojos demasiado viejos para su edad. Abuela, ¿crees que papá intentará platicar contigo otra vez? Me recargué, absorbiendo todo el arrepentimiento, la confesión, el peso de un chico tratando de desaprender la crueldad con la que creció. Creo, dije cuidadosa, que un día lo intentará. Lo que diga depende de si quiere sanar o culpar. Lisandro asintió despacio. Absorbiendo cada palabra, se levantó, ajustando su mochila. Me alegra que estés segura, dijo, y me alegra que sigas siendo mi abuela. Siempre lo serás. Respondí. Dio un paso adelante. Me abrazó fuerte. Luego se escabulló por la puerta. Cuando se fue, el cuarto se sintió a la vez más pesado y más quieto. El ciclo se había quebrado. Solo un poquito. Y si Lisandro había encontrado el valor para enfrentar la verdad, tal vez Darío, eventualmente, también lo haría. Si yo estaba lista para eso era otra cosa. Pasaron 3 meses antes de que Darío pisara mi porche otra vez. Oí el toque tentativo antes de verlo por la puerta de mosquitero más delgado, más quieto, más viejo de lo que había parecido en años, no derrotado como el día que el oficial pegó el aviso, solo desgastado, como alguien que por fin dejó de correr. Rufina estaba comprando. La casa estaba en silencio. Éramos solo yo y el hijo que solía aferrarse a mis faldas y esconder la cara cada vez
que una tormenta azotaba la colonia. Abrí la puerta. La voz de Darío fue apenas un susurro. «Hola, mamá», asentí. Darío. Tragó fuerte. «¿Puedo pasar unos minutos?» Dudé. Luego me aparté. Entró despacio, mirando la sala como si temiera tocar el aire. La casa era diferente, ahora más cálida, más ligera, libre de tensión. Pero no expliqué nada de eso. Él tampoco comentó. Nos sentamos uno frente al otro. La mesita de café entre nosotros como un límite pequeño y neutral. Darío carraspeó. «Sé que probablemente no quieres oír nada de lo que tengo que decir. Depende», dije. Miró sus manos. Perdí la compañía. No reaccioné. «Las noticias viajan rápido en Guadalajara. Ya lo sabía». Continuó. «Pasé semanas culpando a todos. Al banco, al competidor, a Milagros. Incluso a ti». Su voz se quebró. «Pero la verdad es... me lo hice yo mismo». No me miró. Aún no. Siguió mirando sus manos temblorosas. «Y sé que no me debes nada, ni perdón, ni tiempo, ni siquiera un lugar en tu vida». Tomó un aliento tembloroso. «Pero vine porque hay una cosa que no puedo guardar más». Por fin levantó los ojos. «Cuando te caíste», susurró, «te oí llamando mi nombre, y entré y te pasé por encima de mi propia madre». Su voz se quebró en la última palabra. Sentí el recuerdo pegarle como ola. Sus ojos brillaron. «No lo dije porque pensara que querías atención», susurró. «Lo dije porque no quería enfrentar cuán mal había fallado a ti. A los niños, a todos. Era más fácil ser cruel que admitir que me estaba hundiendo». Se limpió la cara con el talón de la mano. Avergonzado. «He revivido ese momento todas las noches. Y lo siento, mamá. Lo siento tanto por ese momento, no por la casa, no por el dinero. Por ese momento en la cocina». Me recargué, dejando que el silencio respirara. No era satisfacción lo que sentía, y ya no era enojo tampoco. Era algo más quieto, más viejo, más triste. Hablé despacio. Esperé mucho tiempo para oír eso. Los hombros de Darío temblaron. «Te perdono», dije suavemente. Cerró los ojos mientras lágrimas resbalaban por sus mejillas. «Pero», continué, «el perdón no borra lo que pasó. Y no reconstruye la confianza en un día». Asintió, mirando el piso de nuevo. «No pido confianza», susurró. «Solo quería que supieras que entiendo. Por fin». Doblé las manos en mi regazo. «El respeto se paga con acciones a lo largo de años. Darío no con palabras cuando todo se desmorona». Asintió otra vez, más firme. «Lo sé», dijo, «y sé que no puedo volver a casa. No vine a pedir eso. Solo quería que me miraras otra vez. No con enojo. Solo como tu hijo. Por un momento, años de distancia, amor, decepción, orgullo y desamor chocaron entre nosotros. Alcancé su mano. La apretó, no fuerte, solo lo suficiente para dejarme saber que aún era mi chamaco en algún rinconcito de sí mismo. «Siempre serás mi hijo», dije. «Pero no puedo volver a la vida que teníamos. Necesito paz ahora». Asintió. «Y quiero que la tengas». Se levantó despacio. «Gracias por dejarme decir lo que necesitaba». Lo acompañé a la puerta. Paró en el porche, sol cortando su cara. «Adiós». «Mamá», murmuró. «Adiós, Darío». Caminó por el sendero. Hombros aún pesados, pero más ligeros que al llegar. Sabía que cargaba algo nuevo ahora, responsabilidad. Cuando dobló la esquina y desapareció, cerré la puerta suave. Una calma quieta se asentó sobre mí. Había dejado ir al hijo que una vez esperé que fuera. Y en el espacio que dejó, algo más esperaba, algo que no había sentido en décadas. Mi propia vida. Por fin regresando a mí. Por primera vez desde que cumplí 70, me desperté sin prepararme para las necesidades de alguien más
sin pasos retumbando por el pasillo, sin voces criticando cómo me movía. Respiraba. Existía. Solo silencio. Cálido. Mío. Me senté a la mesa de la cocina, la misma donde una vez me sentí invisible y pasé los dedos por la madera. Se sentía diferente ahora, como si la casa por fin hubiera exhalado después de años de contener el aliento. Rufina entró arrastrando los pies por el pasillo en sus chanclas. «¿Te levantaste temprano?», dijo, atando su bata. «Eso es nuevo». Sonreí. «Dormí bien». «Suena sorprendida». «Lo estoy». Se sentó frente a mí, estudiándome como solo alguien que te conoce por décadas puede. «Hortensia», dijo suave. «¿Sabes qué hiciste?». «¿Verdad?». «Protegí mi casa». Rufina negó con la cabeza. «No, te protegiste a ti misma. No echaste a Darío. Lo dejaste vivir con las consecuencias que creó. Dejé que sus palabras se asentaran conmigo. No picaron, no calmaron, solo encajaron. Más tarde esa mañana, esparcí mi cuaderno por la sala y reescribí el primer capítulo de la historia que había estado trabajando en el taller de escritura del centro comunitario. Mis compañeras mujeres de 60, 70, 80 se habían vuelto algo como un salvavidas, hermanas por circunstancia, unidas por los moretones que la vida nos dejó. «Hortensia», me dijeron la semana pasada, «tu historia podría ayudar a alguien más». No sabía si era cierto, pero sabía que escribir me ayudaba a entenderme a mí misma. Rufina miró sobre mi hombro. «¿Vas a publicarla?». «La escribo para no olvidar». «¿Olvidar qué?». «Que merezco paz». Rufina sonrió pensativa y me apretó la mano. El timbre sonó alrededor del mediodía. No Darío, gracias a Dios, sino el cartero. Un sobre café estaba en el porche, dirigido de la firma legal que manejó la venta de mis acciones silenciosas. Me senté en el sofá mientras lo leía. Las palabras fuertes, aunque impresas en la letra negra más chiquita. El competidor al que vendí mis acciones meses atrás había comprado oficialmente la compañía de Darío. Cada pedacito. El negocio que construyó. Las oficinas que decoró. Los camiones con su nombre pintado orgulloso a los lados. Fuera de su propiedad. Ahora pertenecían a alguien más. No jadeé, no sonreí, no lloré. Solo doblé la carta de vuelta al sobre. Rufina, mirando mi cara, preguntó: «¿Noticias? ¿Está hecho?». Dije: «Darío perdió la compañía permanentemente». Rufina soltó un silbido bajo. Ese hombre había construido toda su identidad alrededor de ese negocio. «Lo sé. ¿Y cómo te hace sentir eso?». Como si la historia por fin terminó donde necesitaba. No triunfo. No venganza. Solo cierre como una puerta por fin cerrándose después de años de chirriar. Esa tarde, salí al jardín del porche que había replantado con Rufina un mes antes. Salvia morada, romero, geranios, plantas que sobreviven el calor y el descuido, pero crecen hermosas cuando se les da espacio. El viento rozó mis mejillas, cálido y familiar, trayendo el olor a tierra y sol jalisciense. Me susurré: «Esto es mío, todo, por fin mío, adentro». Rufina gritó: «¿Quieres hacer café de olla para las señoras esta noche?». «Sí», respondí. «Hagamos una olla grande». Rió. «Mírate hospedando otra vez. Estoy lista para gente que no me castigue por respirar». Mientras la tarde caía, la casa se llenó de plática suave y tazas chocando. Mis amigas del centro comunitario se sentaron en la sala, contando historias de hijos tercos, maridos perdidos, sueños redescubiertos. Eran ruidosas, alegres, imperfectas, y se sentían como hogar. Cuando todos se fueron, caminé de vuelta a la cocina, parándome exactamente donde había caído meses antes. Toqué el mostrador para balancearme. No porque lo necesitara,
sino porque quería honrar el momento que cambió todo. A veces, la caída que te quiebra, susurré, es la caída que por fin te libera. Y así no más. El pasado aflojó su agarre sobre mí para siempre. Antes de apagar las luces, miré hacia la puerta principal, imaginando a alguien allá afuera escuchando mi historia, pesando su propio dolor, cuestionando sus propios límites. Luego dije suave, si fueras yo tirada en ese piso de cocina, ¿cuánto tiempo habrías esperado para levantarte? Si esta historia te movió, dale like, deja un comentario o suscríbete para que más gente escuche historias como la mía.